El tema, hermanos, el mensaje de esta tarde que me fue encomendado lleva por título Centrados, ¿en quién, hermanos? ¿En quién? En Jesús. Centrados en Jesús. Y yo le quiero preguntar, esta va a ser la primera pregunta, y voy a estar preguntando mucho en esta tarde, hermanos. ¿A qué momento bíblico les recuerda esa imagen que puse como portada? Un pastor, dice la hermana Gloria. ¿Quién más, hermanos? Hermanos llevando el evangelio, yo creo que en el tiempo de la primera iglesia. ¿Quién más, hermanos? Caminando con Jesús. Dijeran por ahí caliente. Bueno, hermanos, esta imagen es una pintura de cerca del año 1000. Refleja a los dos apóstoles que iban huyendo, hermanos, porque eso era lo que iban haciendo. Huyendo una vez que Cristo había muerto camino a Emaús. Y usted se preguntará, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Bueno, el pintor, hermanos, de esta obra de arte dice que esta pintura refleja lo que Jesús algunas veces hace con su iglesia. Y es que en algunas ocasiones Jesús camina con su iglesia, pero no quiere ser ubicado. Jesús camina con su iglesia, pero no quiere que la iglesia sepa que Él está caminando con ellos. ¿Recuerda el relato de Emaús, hermanos? ¿Hasta qué momento ellos se dan cuenta que Jesús estaba con ellos? Hasta que parte el pan. Y dice la escritura que en ese momento sus ojos fueron abiertos y Jesús se fue como en la foto. Jesús ya no estaba más. Identifica, hermanos, lo que más o menos le intento decir con esta primer lámina. Y es que es necesario, hermanos, que desde este momento haga aplicaciones del tema. Ellos se sentían en paz cuando escuchaban hablar a Jesús, pero cuando le escuchaban hablar, no era el momento de escuchar y de identificar a Jesús con ellos. Jesús sabía el momento exacto en el que ellos iban a saber que Él estaba ahí, que Él se había sentado a su mesa y que Él los había maravillados. Y es que, hermanos, quise iniciar con esta lámina, porque como ya lo dijo mi hermano Oscar hace 8 días, aunque se reconoce que la iglesia pasa por un cambio administrativo, yo creo, hermanos, que es más importante el cambio, la transformación y la renovación espiritual. En muchas ocasiones nos ponemos a debatir, ¿no es así? ¿Qué decimos, hermanos? No, es que no era el tiempo adecuado. Es que este tiempo no era el que debieron haber escogido. O a veces decimos, se adelantaron un poquito. O este tiempo llega atrasado de tiempo, ya se pasó. Pero según lo que nos dice la Escritura, es que el Señor camina con su iglesia. Jesús ya está caminando con nosotros en este proceso de renovación. La pregunta es, ¿cuándo van a ser abiertos nuestros ojos? ¿Decidiremos abrirlos ahorita que estamos iniciando o decidiremos abrirlos cuando hayan pasado 15 años y nos pongamos a decir, verdaderamente el Señor caminaba con nosotros? El gozo del pueblo de Dios, hermanos, no está en lo que predica, no está en lo que lo fundamenta, no está en lo que lo identifica. El gozo del pueblo de Dios está en Cristo Jesús. Jesús es quien renueva, es quien marca los tiempos, es quien transforma, es quien identifica a su pueblo. Dice la palabra de Dios que Él le habla a sus ovejas y ellas, ¿qué? Escuchan su voz y saben que Él les habla, porque Él es su buen pastor. ¿Está puesta, hermanos, nuestra fe en el resucitado? ¿O en quién está, hermanos? Y es una pregunta que quise hacer desde el principio, porque si está en el crucificado, nuestra victoria aún no ha llegado.
Si está únicamente en aquel que fue predicado que llegaría un tiempo a salvar a su pueblo, nuestra victoria aún no ha llegado. Si está puesta en aquel hombre perfecto que vivió 33 años y medio, pero que no murió, entonces nuestra victoria aún no ha llegado. Pero si nuestra fe está puesta en el resucitado, en el que habiendo estado 3 días completos en el polvo de la tierra y resucitó, entonces nuestra victoria ya es nuestra. ¿No lo acabamos de cantar en el canto, hermanos? ¿Qué decíamos? Ya tengo la victoria. Porque Cristo, ¿qué? Me salva. Yo lo busqué. ¿Qué dice el canto? Él me buscó a mí. Entonces, hermanos, inicio este tema poniendo el primer dedo sobre la llaga. Nuestra fe, hermanos, tiene que estar puesta en aquel que camina con su iglesia, en aquel que murió y en aquel que resucitó por nuestras faltas. Voy a pedirle a los chicos que si no me agarra el control. Ahí está, sí me agarró. Segunda imagen, hermanos. ¿Qué le parece que es esto? Este es Pablo, hermanos, según un pintor del siglo IV, hablando cerca del Areópago, rodeado de las gentes. Y según este pintor, él refleja en esta imagen Pablo hablándole a los hebreos. ¿Qué identificamos aquí? No sé si se alcanza a ver este personaje blanco que se está como que rascando la cabeza como diciendo, ¿qué está diciendo Pablo? Vemos a un grupo de mujeres que como quien no quiere la cosa está escuchando, pero no escuchando, porque no puede formar parte del círculo que estudia al Señor. Y atrás vemos a un Pablo lleno del Espíritu de Dios, rodeado de una persona, no sé si la alcanza a ver allá en la esquina, que tiene las manos en la cara como diciendo, esto es el Señor. Y los que están enfrente de él poniéndole una atención enorme, porque Pablo está hablando de Jesús. La carta a los hebreos, hermanos, es dirigida a judíos que habían aceptado a Jesús como el Mesías. Hebreos, hermanos, no es una carta. Dicen los estudiosos que Hebreos fue como cuando usted invita a su amigo a tomar café y en esa conversación se pone tan buena que usted dice, voy a replicar esta conversación y se la voy a contar llegando a mis papás. Se la voy a contar a mis amigos y les voy a decir lo que Pablo me dijo en esta tarde. Eso es la carta de Pablo. Pablo nunca les dijo, pongan atención que voy a redactar una carta. Pongan atención que quiero que esto se comparta. No. Recordemos que Pablo antes de ser apóstol, ¿qué era? Era un pastor que fundaba iglesias. Y Pablo, como Juan en Patmos, conocía a la perfección las iglesias que había fundado. Hebreos era una iglesia, hermanos, que habiendo conocido al Señor, ¿sabe qué hacía Hebreos? Decía, es necesario celebrar la cena, pero antes de celebrar la cena voy a celebrar la Pascua. Decían los hebreos, el Señor ya llegó a mi vida y me transformó, pero no me tengo que olvidar de los 600 leyes que me identifican como judío. Entonces Pablo al escuchar esto les dice, a ver, entonces ¿qué caso tiene que hayas conocido a Cristo? Aléjate de tus viejas costumbres, si no, en vano murió Jesucristo. Esos judíos titubeaban, como que coqueteaban con el judaísmo aún. Y Pablo les dice, no, ustedes ya no son más como ellos. Ustedes ya han sido lavados por Jesús y ahora se deben a Jesús. Dicen que el que escribió esta carta tuvo que haber sido alguien cercano a Pablo. Nosotros creemos que fue Pablo, o al menos eso dice la tradición. Pero los estudiosos dicen, porque si usted no lo sabe, hermanos, hay cartas escritas por Apolos y por Bernabé. Y dicen que estas cartas se parecen más al estilo de Apolos y de Bernabé. Incluso por el sentido maternal, se llega a decir que la escribió Aquila o Priscila. Pero miren esta carta, hermanos, que desde el principio inicia diciéndole a los hebreos,
no se distraigan. Por eso quiero que me ayuden, hermanos, visitando la carta de Hebreos. Vamos a abrir nuestra palabra en el capítulo número 10. Y dice la palabra de Dios así en los versos 19 al 23. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario, ¿por qué, hermanos? Por la sangre de Jesucristo. Contexto, hermanos. Cuando los judíos querían entrar en las sinagogas, ¿todos podían entrar? No. ¿Quiénes entraban nada más? El sacerdote y unos poquitos. Y luego venía una valla afuera del templo y desde ahí escuchaban los demás. Y mire la fortaleza con lo que dice el escritor. Ahora nosotros podemos entrar al santuario, ¿por quién? Por Jesucristo. Y dice, por el camino que Él nos consagró, nuevo y vivo. ¿Qué dice que es ese camino? Repita conmigo, hermanos, ¿qué es? ¿Un camino viejo y descarriado? No, nuevo y vivo. Eso es Jesucristo para quien lo recibe. Un camino que no está trazado antes, sino que se traza a través de su sangre derramada por nosotros. Entonces, si el camino de Jesús es nuevo y vivo, ¿qué representa el otro camino? Porque estamos hablando de dos caminos distintos. Pablo no dice como que este camino es fruto del primero. No. Pablo dice, este es un nuevo camino y complementa, dice, por el velo, esto es por su carne. ¿Qué pasó con el velo cuando Cristo murió? Se rasgó el velo. ¿Y eso qué quiere decir? Que las cosas no iban a ser como antes. Jesús había llegado para cambiarlo todo, para transformarlo todo. Pero estos hebreos decían, es que yo soy judío y yo tengo que seguir la costumbre que mis padres me enseñaron. Y Pablo dice, no, tú eres de Cristo. Eres una nación nueva y viva. No eres como lo que eras antes. Y complementa, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ya no es un sacerdote como los del Sanedrín. ¿Cómo eran los sacerdotes del Sanedrín, hermanos? Exclusivos. No podían salir del templo hasta que se les cayó en el año 80. Si no salían, se les caía encima el templo. Y con la caída del templo se acabó el movimiento del sacerdocio en Israel. Ahí estaba puesta su fe. Se cayó el templo y desaparecieron. Y Jesús les dice Pablo, ahora tenemos un sacerdote eterno, un sacerdote verdadero, un sacerdote real. Y dice el verso 22, lleguemos pues ante Él con corazón verdadero. Hermanos, ¿qué está queriendo decir el escritor? Antes, ¿cómo ibas a la sinagoga? ¿Qué buscabas en la sinagoga? Pues ahora, preséntate con un corazón verdadero. Y dice, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos, ¿con qué? Con agua limpia, hermanos. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar. Que fiel es, ¿quién? El que prometió. Maravilloso, hermanos. Hebreos 11 habla de personajes que no conocieron a Jesús. Habla de Abraham, habla de Enoc, habla de mujeres valiosas que no pertenecían al pueblo de Israel, pero que por gracia fueron llamadas y son parte de la estirpe que antecede a Jesús.
de personajes que ante la vista de todos no eran dignos de ser llamados hijos de Dios, pero que por gracia fueron alcanzados. Y Pablo, o el escritor de esta carta, les llama héroes. Pero les dice a los hebreos, ellos no conocieron a Jesús. Y les dice a esta nueva generación, verso 12, hermano, capítulo 12, verso 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos, pero no dice corramos con vigor. ¿Qué dice? Corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Puestos los ojos ¿en quién? En el autor y consumador de la fe, un sacerdote. No. Puestos nuestros ojos en la ley de Moisés. Puestos nuestros ojos en nuestras costumbres. Puestos nuestros ojos en este templo que tenemos. No, dice el autor, puestos nuestros ojos en Jesús, el cual habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Pablo les dice con esto, ellos no lo conocieron, ustedes sí, no tienen pretexto para voltear atrás, son de Cristo. Derriben lo que no sirve, aléjenlo de ustedes, eso no es ser de Jesús. Pablo está molesto, hermanos. ¿Usted sabe lo que Pablo sufrió para compartir el evangelio? ¿Usted sabe lo que él dejó? Que no es ni la décima de lo que nosotros hemos dado. Pablo, hermanos, sabía que tarde o temprano llegaría a su muerte. Y Pablo dice, todo lo que yo he dado para que ustedes digan que van a regresar a su anterior costumbre. Pablo ya había escrito la carta a Colosenses y les había dicho, por favor gócense en el Señor. ¿Por qué se angustian con sus viejas costumbres? Pablo ya le había escrito a Gálatas y les había dicho, y por favor, no me sean más molestos ya. ¿Cuántas veces les he hablado con amor y ustedes no logran entender lo que es ser de Cristo? Y Pablo, hermanos, con este punto, quizá está centrado en el punto más álgido de la fe. Pablo lo que quiere decirles es lo que vamos a ver en la siguiente lámina. Si me ayudan allá arriba, chicos, no me funciona el pasador. Por favor, la siguiente imagen. Dice un escritor, hermanos, que el culto es el reflejo del Dios adorado y del pueblo que adora. ¿Cómo era el culto de los hebreos, hermanos? Era un culto ritualista. No hablo de los hebreos que fueron convertidos al Señor, no. Hablo de los hebreos que son previos al sacrificio de Cristo. Era un pueblo centrado en que tenías que asearte de pies a cabeza para poder acceder delante de la presencia de Dios. Era un pueblo que si usted, como todos, había pecado, antes de poder acceder tenía que llevar su cabrito. Pero bien acompañado también de una porción para el sacerdocio. Y después de este ritualismo, entonces, si era digno, podía acceder a lo que era llamado el templo por los judíos. La parte que estaba afuerita, ni siquiera era la parte de adentro. En las adoraciones previas al Señor Jesús, vemos a un Abraham que adora desde la naturaleza. ¿No es así? A un Abraham que, ¿qué dice la Escritura? Que salía y se admiraba del firmamento. Allí estaba Dios para él. Y ahorita vamos a reflexionar en Abraham. En las bendiciones dadas por Dios a su pueblo. Bendiciones que, por ejemplo, por poner solamente un ejemplo, era lo que los hebreos habían vivido al ser librados en el éxodo de Egipto. Constantemente se recordaban ellos, acuérdate de que fuiste esclavo
en Egipto y que tu Dios te sacó de ahí con brazo fuerte y mano poderosa, acuérdate de que tu Dios es Dios en lo sobrenatural. ¿Cómo se manifestó Dios delante de su pueblo cuando tenía frío? Un torbellino de fuego. Y cuando tenían calor en ese desierto insoportable, era una nube que acompañaba. Y cuando tenían hambre, se fue maná para ellos. Y cuando fue necesario terminar con los dioses paganos en esa manifestación de Elías, hizo llover fuego del cielo. Y cuando su pueblo oraba y decía, manda la lluvia, Dios se volvía lluvia para su pueblo. Dios siempre respondió a la oración de su pueblo. Y estas eran las características del pueblo que adoraba. El pueblo que adoraba decía, pues si Dios nos libró de la guerra, entonces ¿cómo le vamos a llamar a Dios? Jehová de los ejércitos. Si el Señor partió el mar en dos, entonces Él será el Todopoderoso. Nuestro tiempo, hermanos, exige coherencia entre lo que pasa en nuestra vida y lo que creemos. Una verdadera comprensión del Evangelio y de Cristo nos desarraiga de lo insignificante porque nos responsabiliza de nuestra vida. Al llegar al templo solo puede existir victoria, hermanos, porque si vivo en victoria, esa libertad impacta a la comunidad y hay gozo vivo y verdadero aquí. Y llegar en victoria no quiere decir que no esté pasándola mal, no quiere decir que haya llorado antes de venir al templo, no quiere decir que tenga N problemas en mi vida. Vivir en victoria es reconocer que aunque lo que me pasa es tan fuerte que me quebranta, Jesús es más poderoso que mis problemas. Y entonces, yo les quiero preguntar, segunda pregunta, y esta me gustaría que la reflexionen. ¿Qué tipo de pueblo somos nosotros cuando estamos aquí? Porque si el culto es el reflejo del Dios adorado y del pueblo que adora, entonces, ¿qué tipo de pueblo somos cuando adoramos a Dios en este lugar? Vamos a pasar a la siguiente lámina, por favor, chicos. Este es Abraham, hermanos. Abraham era un pagano, según la escritura, era del pueblo de Ur, de los caldeos. Yo me imagino, hermanos, que Abraham tuvo que haber sido un hombre solitario. La Biblia no nos menciona ese apego con la familia. Nos dice que tenía un primo muy cercano. Nos dice que si era él poseedor de tierras, tuvo que haber cuidado a los suyos. Pero Abraham salía a meditar viendo el firmamento. Antes de conocer a Dios, Abraham tuvo que haber sido un hombre que tenía muchos dioses, porque esa era la tradición en su pueblo. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso, hermanos, de Abraham? Que lo que nos dice la escritura es que él, cuando escucha la voz de Dios, identifica que solamente hay un Dios verdadero. Abraham está en búsqueda de algo que le sea coherente en su espiritualidad. Y Dios sabe impactarla de la manera correcta. Pasamos a la siguiente lámina, por favor, chicos. Dice, y me gustaría que pudieran hacerle zoom a esta, por favor. Este texto, hermanos, viene me gustaría que se ubiquen mejor Génesis 12, 1 al 2. Este verso, hermanos, es el verso como lo hemos leído siempre. El llamado de Abraham. Y no piense que me estoy olvidando de los hebreos y de Pablo. No, voy a un punto, hermanos. La palabra de Dios en el texto original dice, como nos llegó la traducción a nosotros, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Cuando Abraham es llamado por Dios, es llamado a encontrarse, hermanos, consigo mismo. Y me gustaría ahí sí, gracias amigo, que me puedan ayudar los chicos ahí con el Zoom. Esto que ven ustedes aquí, hermanos, es el texto como se escribió. Ahí tiene las palabras y las letras judías, y lo que el texto dice en lenguaje original es, y dijo Yahvé a Abraham, marcha para ti.
Ah, pero eso no dice nuestra traducción. Lo primero que le pide Dios a Abraham es: encuéntrate contigo mismo. Y después lo que hace es, dice, de tu tierra y de tu familia y de casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Pero el primer elemento es: échate un clavado a lo que tú eres. ¿Quién es Abraham? ¿Es un hombre protector? ¿Es un hombre que tiene confianza? ¿Quién es Abraham? Y esto, hermanos, yo lo traslado a nuestro tiempo porque Abraham va. Dios todavía no le ha dicho: y serás padre de naciones, no. Lo primero es: escúchame y obedece. ¿Y sabe qué hace Abraham, hermanos? Escucha y obedece. Algo tenía ese Dios distinto a los demás que lo impacta y lo hace ir en pos de él. Siguiente lámina, por favor, Sion. Y después nos encontramos entonces con un Abraham que ahora ya no nada más mira las estrellas. Ahora, cuando mira el firmamento, sabe que tiene un Dios que lo escucha. Sabe que tiene un Dios que platica con él. Ese hombre solitario que vimos en la primera imagen se convierte, según la Escritura, en amigo de Dios. No dijo: ¿sabes qué, Señor? Es que no eres parecido a lo que me enseñaron mis padres. Mi tradición me dice que si no eres como lo que me enseñaron, entonces tú no eres Dios. No. Tampoco le dice: no eres parecido al Dios de mi costumbre y de mi tradición. Abraham me escucha y obedece. ¿Y sabe qué pasa? Se encuentra consigo mismo y abraza para no soltar nunca a Dios. Creyó en un Dios. Yo le pregunto, en este relato de Génesis 12, ¿Abraham tenía un templo, hermanos? ¿Tenía un templo Abraham? No, hermanos. Abraham cree en un Dios libre, en un Dios que está en todo lugar, en un Dios que se manifiesta con los suyos y los impacta. Siguiente, por favor, siguiente imagen, chicos. Me gustaría que quitaran un poquito el zoom para que los hermanos puedan ver la siguiente imagen. Ahí está bien, Sion. Siguiente imagen, por favor. Luego damos un salto de tiempo. ¿Esto qué es, hermanos? El arca del pacto. Dice la Escritura que cuando el arca del pacto iba en medio de su pueblo, ¿quién iba en medio del pueblo? Iba Dios mismo con ellos. Dios había pedido, y eso está en la Biblia en Éxodo, eso sí lo pidió Dios. Dios dijo: háganme una casa de campaña. Y dio las especificaciones y dijo: porque yo quiero ir en medio de ustedes. Dios pide que este símbolo, porque era un símbolo el arca, sirviera para que el pueblo identificara que ellos no caminaban solos, sino que ellos iban caminando con el Señor. No como habitación, eso no podía contenerle. Él quería caminar con ellos, no estar lejano, sino que ellos sintieran su presencia. Dice la Escritura en Éxodo 33 que el arca era tan poderosa con la presencia de Dios que la dejaban afuera del pueblo, ¿no es así? Porque si no los consumiría la presencia de Dios. Lo bonito de este texto, hermanos, es que dice: y cuando el arca estaba alejada de ellos, un joven llamado Josué se acercaba a las orillas para escuchar a Dios platicar con Moisés. Dios, hermanos, desde aquel entonces quería ser encontrado también por los suyos. Y mire lo que pasa después. Siguiente imagen, por favor, chicos. ¿Esto qué es, hermanos? El primer templo, ¿quién lo erige? En el pueblo judío, ¿quién lo erige? ¿Cómo le dicen? Salomón, ¿no? Dios, hermanos, no pide que le hagan un templo. Según la Biblia, del corazón de quién nace? De David. Y curiosamente, en el tiempo de David, hermanos, David conquistó naciones, conquistó ciudades. ¿Cómo se llamaban los peleadores de David? Los valientes de David, ¿no es así?
eran poderosos porque eran, yo creo que muy sanguinarios, muy buenos quizá como mercenarios. Pero David no termina ese proyecto de hacerle casa a Dios. Y entonces se levanta Salomón, su hijo, y dice: a ver, vamos a terminar esta casa. El templo, hermanos, es la justificación de Salomón para endiosarse a sí mismo. ¿Y cómo lo podemos ver, hermanos? Salomón nos maravillan los libros de Crónicas y de Reyes, mostrándonos un templo espectacular. Pero la Biblia dice que la casa de Salomón era 7 veces más grande, 7 veces más hermosa, con más oro que el propio templo. Pues no que quería hacerle una casa digna a Dios. Su casa era más digna que el propio templo. Salomón entra en el poder y empieza a cobrar impuesto. El impuesto en aquel entonces solamente se cobraba para alargar el dominio, y en el templo de ese Israel no era necesario alargar el dominio. David ya había dejado un pueblo inmenso, ya no era necesario ganar más batallas. Salomón, cada mujer que tiene es un tratado de libre comercio de Israel. En aquel entonces, para cerrar el pacto, el rey se casaba con una nueva mujer. Entonces, si Salomón tuvo 300 mujeres y 700 concubinas, ¿cuántos tratados de libre comercio celebró? Y lo importante de este texto es que cuando llega Roboán al poder, el pueblo va y le dice a Roboán: por favor, quítanos el yugo que tu padre puso sobre nosotros. Ese era el Dios sabio, ese era el rey sabio que tanto había presumido. Ese era el rey que, como él no ha visto más la tierra. Y Roboán, que dice: no te voy a quitar nada, yo los voy a humillar más como los humilló mi padre. Este templo, hermanos, no fue pedido por Dios. Y después se van al cautiverio y el templo cae. Y cuando Esdras y Nehemías regresan a su ciudad, ¿qué es lo primero que dicen? Levantemos un templo a nuestro Dios. Y lo bonito, hermanos, yo le llamo bonito, usted en casa échese un clavado a la lectura. Cuando el templo de Salomón es erigido, dice que la presencia de Dios desciende sobre el templo. Usted lea tanto Nehemías como Esdras y la presencia de Dios no da el aval de este templo. No hay una presencia que descienda y diga: aquí voy a estar. Nuevamente el hombre dice: quiero levantarle una casa a Dios, lo quiero limitar para mí. Somos el pueblo escogido, somos el pueblo único de Dios. Y luego vemos a un Jesús que cuando llega a Israel, a Jerusalén, se maravilla de que es cierto, existe un templo muy bonito, pero no hay un corazón sincero delante de Dios. Es cierto, tienen la tradición, pero no saben amar al prójimo. Siguiente lámina, por favor, chicos. Quiero, hermanos, que reflexionemos juntos en este texto. Dice la palabra de Dios, y usted va a saber a qué texto me refiero. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Usted bien sabe, hermanos, que en nuestra escritura hay 2 relatos sobre la ley, ¿no es así? Sobre los 10 mandamientos. Uno está en Éxodo 20 y otro está en Deuteronomio 5. Cuando la comunidad deuteronomista quiere volver a traer a la conversación la ley, si usted compara ambas leyes, no son la misma, hermanos. La primera ley dice: obedece, obedece, obedece y obedece. Y la segunda ley inicia diciendo: Jehová no pactó con tus padres, Jehová pactó contigo. Dios fue bueno contigo. Dios no te sacó físicamente a ti de Egipto, pero hoy estás aquí por gracia de Él.
Y luego empieza a hablar y dice, acuérdate que Dios fue bueno contigo. No dice obedece, porque Él te lo pide. Él dice, ahora la nueva ley dice, reflexiona. No nada más estás llamado a obedecer, sino que esto es fruto de tu agradecimiento a Dios. Hay una diferencia abismal, hermanos. Y es a lo que se refiere Cristo con hablar de una fe sustentada en la obligación y otra fe sustentada en la gracia y en el poder que Dios hace para con nosotros. Dios les dice, Dios hizo pacto con nosotros. Siguiente lámina, por favor. Y ahora, hermanos, les pregunto, ¿con quién pacta Dios? Hoy Dios, hermanos, quiere hacer un pacto con nosotros. Seguramente la mayoría de los que estamos aquí, por gracia de Dios, ya hemos aceptado a Cristo. Pero hoy el Señor quiere que reflexionemos y que digamos si realmente queremos pactar, hermanos, con Él nuevamente. Será necesario que nos pongamos a reflexionar como los hebreos y que exista, hermanos, muchas predicaciones que nos digan, acuérdate de tu Dios hoy. Mira lo que está pasando alrededor tuyo. Hay mujeres que siguen siendo desaparecidas. Hay jóvenes que siguen siendo asesinados. Hay desapariciones forzadas. Hay un resultado de la migración producto de la pobreza inmensurable. Y tú sigues predicando lo mismo que se predicó hace 20 años. Y tú sigues adorando a Dios como se adoraba hace 20 años. No corresponde a tu época. Tienes que abrir los ojos. Tienes que darte cuenta de lo que está pasando fuera de tus cuatro paredes, donde no puedes limitar a Dios. Tienes que darte cuenta del llamado a ser cristiano más allá de un solo día de reposo. Hay un Dios que quiere pactar con nosotros. ¿Qué características tiene nuestro lugar de reunión? ¿Cómo es la iglesia que adora a Dios? ¿Cómo creemos que es el Dios que proyectamos en nuestras reuniones? Parecido quizá al que caminó en medio de su pueblo o al que se alegra de la pureza de un ritual. Pensémoslo bien. Siguiente lámina, por favor, chicos. Una nueva pregunta. ¿A qué Dios? No, se pasaron, creo que me mandaron, se pasaron una. Ahí. ¿A qué Dios adoramos? ¿A qué Dios venimos a adorar aquí, hermanos? Y yo hago esta pregunta, hermanos, porque si usted tiene el pensamiento como aquellos que piensan que la salvación es personal, entonces no es el mismo Dios que adora a Cristo. Cristo dice, o te salvas tú y los 99 más, o nadie se salva. Ve por la oveja perdida. Ve por quien hace falta aquí. ¿Qué características, ahora sí, chicos, tiene Dios? ¿Qué características tiene Dios que adoramos aquí? Siguiente, por favor, chicos. Aquí sí, ahí está, esa. Vamos a hacerle zoom también, por favor. Esta pregunta también se la hizo Iván Kramskoy. Y este es el Dios que retrató en su pintura. ¿Qué características tiene este Dios, hermanos? Bueno, los que estamos aquí no lo vamos a poder ver bien, los de la pantalla sí. Vemos a un Dios que este es Jesús, la pintura se llama Jesús en el desierto. Y vemos a un Jesús sucio, sudoroso, con las ropas rotas, los pies encallados, con las manos ensangrentadas. ¿Dónde están los dos en esta imagen? Es un amanecer solitario para el Hijo de Dios. Está en el desierto, no hay valles, no hay ríos, no hay vegetación. Es el Hijo de Dios preparándose para un nuevo día. Decía el autor de esta pintura, en el tiempo que él lo escribe, que él hace esta pintura, la hace en el tiempo del comunismo ruso. Y le quiere decir con esta pintura a los que están con ellos,
Tú estás sufriendo, tu Dios también sufrió. Tú tienes hambre, tu Dios también tuvo hambre. No te alcanza para comprar zapatos, tu Dios también tuvo ropas sucias y rotas. No tienes servicios para bañarte, tu Dios también estuvo sucio. Muy diferente este Dios al que nos retrata la película de Mel Gibson, ¿no es así? Un Dios güerito, bañado. Este Dios es un Dios que pareciera que es todo menos Cristo. Tiene una mirada perdida como diciendo, la hora se acerca, la hora está cerca. Siguiente lámina, por favor, chicos. Esta es una verdad, hermanos. Dios, ¿quién es? Es Jesús. Decir, hermanos, que Jesús es Dios, es decir que vivió 33 años, que sufrió, que rió, que fue juzgado, que se la pasó bien, porque eso dice Lucas, cuando se sentaba a platicar con las personas, que tuvo compasión, pero que murió. Pero no solamente eso, sino que resucitó para alcanzar la divinidad más alta que se puede alcanzar. Lucas, a diferencia de todos los demás escritores, Lucas no dice Dios sacrificó a su hijo. Lucas dice porque no tuvo la usurpación de hacerse igual que nosotros. Jesús toma una decisión y dice, yo quiero dar mi vida por este pueblo. Decir que Dios es Jesús implica decir lo mismo que dije que Jesús es Dios, pero que no es lo mismo. Porque si digo que Dios es Jesús, tengo que reconocer que fue humano, que murió y que resucitó, y a algunos decir que Dios fue humano les mueve su fe. Decir que Dios es Jesús es reflejar que creemos en un Dios que se humaniza para saber lo que pasa con nosotros. Los profetas le decían a Dios, es que tú no nos entiendes. ¿Acaso tú tienes corazón de hombre? Y con Jesús Dios tiene corazón de hombre. Con Jesús Dios sabe lo que es sufrir, sabe lo que es tener hambre, sabe que se burlen de Él, sabe que es ser ninguneado en tierra ajena. Si no creemos en ese Dios, no creemos en Jesús, pues Jesús es Dios con nosotros, como el Dios de Abraham y como el Dios que se manifestó en el tabernáculo. Siguiente imagen, por favor, siguiente imagen. Este arbolito, hermanos, es una higuera. ¿Se acuerda del relato de la higuera? Pobre higuera, ¿verdad, hermanos? ¿Se acuerda del relato de la higuera? Dice que Jesús tenía, ¿qué, hermanos? Hambre. Y llega la higuera, ¿y la higuera qué pasó con la higuera? Pues no era temporada, hermanos. ¿Y Jesús qué le dice a la higuera? Nunca más vuelvas a dar frutos. Pero este texto no lo podemos despegar de lo que pasa antes. Inicia el capítulo diciendo que Jesús entra en victoria en esa entrada triunfal en Tierra Santa. Y todo es risa, todo es alegría. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero cuando Jesús visita el templo, ¿con qué se encuentra? Ustedes han convertido mi casa en cueva de ladrones. Y entonces Jesús, después de desbaratarles el negocio, sale del templo y se encuentra con la higuera. La higuera representa la corrupción del sistema religioso judío. Ahí no estaba Dios. Dios está donde está Jesús. Algunos creían que en el templo saldrían saciados del hambre de Dios, pero Jesús dice, no, porque los que te buscan no encuentran lo que quieren encontrar en ti. Solamente lo pueden encontrar en mí. Por eso Jesús dice, usando como metáfora la higuera, nunca más crean en ti. Ahora tienen que creer en mí. Y por eso Jesús dice, ahora yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí.
Siguiente imagen, por favor, chicos. En los tiempos de la primera iglesia, las reuniones buscaban conocer a Jesús para proyectarlo. ¿Y sabe qué? Lo encontraban. ¿Dónde dice la Escritura que se celebraban esas reuniones, hermanos? En los hogares. Iniciaban como misiones chiquitas. Y después de los hogares, lo llevaban a su vida. ¿Qué tal era el arraigo de ese mensaje que los que creían en Jesús decían? Prefiero morir a negar mi fe. Jesús lo es todo en mi vida. A ellos les costó la vida, hermanos. ¿A nosotros qué nos va a costar? ¿Nos va a costar nuestra comodidad? ¿Nos va a costar sacrificio de salir de nuestra zona de confort? ¿O qué nos va a costar tener a Jesús en nuestra vida? Dice el Salmo 48, verso 9. Oh Dios, meditamos en tu amor inagotable mientras adoramos en tu casa. Y el verso de Dios dice, como lo merece tu nombre, oh Dios, serás alabado hasta los extremos de la tierra. Tu fuerte mano derecha está llena de victoria. Ese es Dios, ese es el Dios que merece ser adorado aquí. El que transforma vidas, el que lo cambia todo, el que hace nuevas todas las cosas, el que me renueva y tira a la basura lo que no me sirve para que no me suelte de lo que sí sirve, que es Jesús. Siguiente imagen, por favor, chicos. Vamos terminando. El mensaje de los hebreos es mirar a Jesús, solo a Él. Pablo les dice, ya basta de jugar a ser cristianos. Ya basta de jugar a ser hijos de Dios. Miren a lo único que tiene sentido. Y lo único que tiene sentido es el resucitado. ¿Cuál será el mensaje para la comunidad que se reúne en Chulavista, hermanos? Sea Apolos, sea Bernabé, haya sido Pablo o Aquila y Priscila, sea nuestro pastor. ¿Cuál será el mensaje para nosotros, hermanos? Jesús usaba metáforas para creerle. Y hoy le quiero pedir que me acompañe en esta metáfora. ¿Quiénes están con Jesús en la imagen, hermanos? ¿Los dos qué? Ladrones, dice el escritor. Bueno, los que eran crucificados en el tiempo de Jesús solamente podían ser una cosa. ¿Y sabe qué era? Terroristas. ¿Por qué? Porque atentaban contra el orden de Roma. Entonces, probablemente esos dos ladrones hayan sido también personas que se habían levantado como Mesías. Personas que habían agitado al pueblo judío. Uno se burla de Jesús, ¿no es así? El otro, ¿qué le dice? Lo primero que le dice no es perdóname. No le dice tú eres. Le dice acuérdate de mí cuando venga tu reino. Y vamos a hacer un análisis, hermanos. Imagínense que llega el reino del Señor. Imagínense al ladrón llegando a la fila del reino. Y esto es una metáfora, hermanos, no vaya a decir luego que esto es una metáfora. Llega el ladrón y pues supongamos que hay alguien intermediario entre Dios, entre Jesús y el pueblo, y le dice el intermediario, y bueno, ¿quién fuiste tú? ¿Qué hiciste en tu vida? ¿Y qué empieza a decir el ladrón? No, pues agité al pueblo. No, pues fui un ladrón. Y seguramente los que están ahí al lado empiezan a decir, se equivocó de fila este. Esta no es la fila para entrar al reino. Y el intermediario dice, ¿quién te trajo aquí? ¿Cómo llegaste a este lugar? Y él dice, me invitó el que estaba en medio de las cruces.
Y entonces el intermediario dice: eres el invitado de honor, pásale, hay un reino que te espera. Y entonces Jesús lo ve y le dice: hey, sí me acordé de ti. ¿Te acuerdas de la cena que nos echamos? Hoy nos vamos a echar otra en el reino. Ven, bendito de mi Padre. Ven porque me reconociste. Ven porque me aceptaste como tu Salvador. Ven porque el reino que preparé para ti está listo. Ahora póngale nombre a ese ladrón. ¿Y qué si se llamara Esteban? ¿Y qué si se llamara José Luis? ¿Y qué si se llamara Gloria? ¿Y qué si se llamara Raquel? Y que al llegar a la fila nos digan: oye, pues es que creo que te equivocaste de fila. No, el que estaba en medio de las cruces me invitó. No me pude haber equivocado de fila. Oye, pero es que seguramente tú heriste. Pues sí, sí herí. Pero el que estaba en medio de las cruces me dijo: hoy cenarás conmigo en el paraíso. Oye, pero es que seguramente tú, sí, todo lo que me digas lo hice. Sí es cierto, sí lo hice. Pero es más grande la gracia del que estaba en medio de las cruces. Del que tenía una leyenda encima que decía: Jesús, Rey de los judíos. Hoy yo me siento a la mesa del Rey. Ese es el Dios, hermanos, en el que creemos. Nosotros seguramente haremos lo mismo, hermanos. Tenemos fe de que el Señor nos va a sentar a su mesa en el reino eterno. Última imagen. Última imagen. Ahí estamos nosotros, hermanos. Esta es nuestra comunidad, ¿no es así? ¿Se identifica en la foto? ¿Sí? ¿Dónde estaba usted? Ahí, sí, ya lo vi, hermano. Ahí estamos, ¿verdad? La mayoría. Estamos contentos ahí. Cuando se hable de nuestra iglesia, hermanos, ¿qué le gustaría que dijeran de usted? De nuestra comunidad. Que dijeran: es la iglesia que lleva un nombre llamado Salomón. Es la iglesia que se congrega el séptimo día. Es la iglesia que tiene un celo importante en su doctrina. O es la iglesia en donde se puede sentir el amor de Cristo. ¿Qué iglesia quieres ser? ¿Qué iglesia queremos ser, hermanos? ¿La primera o la segunda? Hermanos, la reflexión de hoy es para que pongamos en el centro a Cristo. Ya basta de titubear con el pasado, hermanos. Dejemos el pasado atrás. Ya es momento. Ya es momento. Si en un tiempo fue un orgullo decir: mis hijos adoran como yo adoré, hoy tiene que darnos pena. ¿Cómo se puede seguir haciendo lo mismo que hace 30 años aquí? ¿Acaso Dios no nos renueva? ¿Acaso Dios no quiere que cambiemos? El Dios en el que creemos dio su vida por nosotros. Y a la iglesia del primer siglo le costó la vida. Ojalá que por lo menos nosotros queramos dejar la comodidad. Ojalá que por lo menos nosotros queramos cambiar nuestra perspectiva. Ojalá que por nosotros, hermanos, cuando se hable de este lugar, se diga que somos la iglesia de Cristo. Padre, aquí está tu pueblo, Señor. Te agradecemos, Señor, en esta tarde porque nos has permitido estudiar esta palabra tuya, Señor. Hoy queremos, Señor, estar centrados en ti, Jesús. Hoy queremos, Señor, tener nuestra mirada puesta en aquel que es la resurrección y la vida, en aquel que nos está esperando ansioso para reinar con Él, en aquel que ya reina con nosotros, en aquel que nos restaura, en aquel que nos sana, en aquel que nos dice: tu problema no es la última palabra, yo soy la última palabra.
en aquel que nos dice que es más fácil que yo diga, tus pecados te son perdonados, o toma tu lecho, tómalo y vete. Hoy creemos, Señor, que tu Hijo Jesús nos está llamando e invitando, Señor, a poder concebirte de una manera, Señor, que no solamente nos sirvas a nosotros, Padre, sino que le sirvas a los que no te conocen, a los que marchan pidiendo justicia, a los que marchan pidiendo libertad, a los que buscan a desaparecidos, a los que buscan un lugar mejor para vivir, a los que no tienen respuesta a sus problemas, a los que están endeudados, a los que no tienen un lugar donde descansar, a los que claman por justicia, a los que lloran, a los que sufren, a los que tienen hambre y sed de justicia. Hoy creemos que tu Hijo Jesús nos convoca a vivir un evangelio vigente, no un evangelio que nos haga mirar atrás como a los hebreos. Hoy tu mensaje, Señor, es claro. El que tenga oídos para oír, oiga, dice tu palabra. El que quiera fingir no escuchar, puede hacerlo. Pero tu palabra hoy nos llama desde el amor a ser transformados en ti, Señor. Permítenos, Señor, ser acariciados por tu amor, ser acariciados por tu poder, y regálanos la oportunidad, Señor. Es lo que te pedimos, Señor, de poder, Padre, alabarte y bendecirte y reflexionar en ti como tú lo mereces, Padre. Conforme a la grandeza de tu nombre, Señor, queremos ser nosotros también. Gracias por todo, Señor. Te bendecimos en esta tarde y te lo suplicamos todo en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, quien vive y reina por el resucitado. Amén.